Empezamos a besarnos en su sofá y comenzó a quitarme la ropa. Pensé, ¿qué estás haciendo? Me levanté rápido y salí. Todo empezó al principio de preparatoria. Ahí estaba yo, corriendo por el pasillo a mi siguiente clase, intentando sacar los libros de mi mochila, cuando choqué con alguien. Empecé a disculparme y volteé a ver quién era. Lo siento, perdón, es que me quedé sin palabras. Estaba viendo al chico más apuesto que había visto. Asumí que era de los más grandes de la escuela, así que me disculpé y me fui rápido para no llegar tarde a clase de biología. Cuando entré al salón, di un suspiro de alivio. Había llegado a tiempo y el profesor aún no llegaba. Mientras caminaba hacia mi asiento, había mucho ruido y conmoción acerca del nuevo profesor. Todos sabíamos que este año habría un nuevo profesor porque el señor Robinson se había retirado. Todos estábamos esperando que un profesor de edad avanzada entrara al salón. Y luego, la perilla empezó a girar y la puerta se abrió. Un chico muy atractivo estaba ahí, y de hecho, era el mismo con el que había chocado en el pasillo. Empezamos a preguntarle las cosas de siempre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Luego, algunas chicas del salón empezaron a preguntar cosas más personales como ¿tienes esposa, novia, hijos? El nuevo profesor estaba sonrojándose y poniéndose incómodo. Estaba intentando cambiar el tema a algo que no fueran esas preguntas. Nos dijo su nombre, pero no su edad. Aparentemente era su primer año dando clases, así que asumimos que era muy joven. Pasaron unos meses y la clase me encantaba. Digo, no solo era agradable verlo, sus clases eran muy divertidas. Nos ayudaba mucho y era amable. Era distinto a los demás profesores. Además, tener un profesor más joven y atractivo definitivamente nos ayudaba a poner más atención. Después de unos días, empecé a notar que me veía en clases y parecía que cada vez que lo sorprendía viéndome me dejaba de ver y disimulaba. Poco tiempo después noté que me estaba viendo, pero ya no me dejaba de ver. En lugar de eso, me veía de vuelta y sonreía sutilmente. Me hacía sentir especial y me sonrojaba porque él era muy atractivo y todas las alumnas estaban enamoradas de él. Todo iba bien hasta que un día me mandó a detención y yo no había hecho nada. Estaba furiosa. Le llamé a mi mamá para decirle lo enojada que estaba y que iba a salir tarde porque estaba en detención. Todos estaban yendo y yo estaba ahí sentada esperando al profesor para que me dijera qué había hecho mal. Era la única persona ahí y eso me molestaba aún más. En cuanto se fue la última persona, el profesor caminó hacia mi escritorio y se sentó del otro lado viéndome fijamente. Es aquí donde esperaba que me dijera exactamente qué había hecho para merecer ese castigo, pero en lugar de eso, me empezó a hacer plática. Me preguntó cosas como, ¿cuál es tu universidad ideal? Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Era mi profesor, así que respondí. La conversación cambió de tema y ahora estábamos hablando de relaciones. ¿Sabes? Solo tengo 22 años, dijo y empezó a reír. 8 años no son tanta diferencia. Me dijo que en otros países las niñas de mi edad se casan con gente mucho más grande. Me reí y me puse incómoda, pero lo dejé pasar. Cuando la detención terminó, llamé a mi mamá para que me recogiera. El problema es que se había quedado dormida junto con mi hermano. No tenía otra opción más que pedirle a mi profesor que me llevara a casa. Fue muy raro. Me sentí incómoda al subirme a su carro rojo. Olía como loción de hombre. Le dije dónde estaba mi casa, pero dijo que había dejado algo en su departamento y que teníamos que parar rápido. Al principio no le vi nada de malo, así que accedí. Una vez que llegamos a su departamento, me invitó a pasar. Sé lo que estás pensando. ¡Qué ingenua fui! Pero yo era inocente y él era mi profesor. Pensé que me daría algo de tomar mientras él hacía lo que tuviera que hacer, aunque nunca supe qué era lo que tenía que hacer.
Antes de que me diera cuenta, estábamos sentados juntos en su sofá. Empezó a decirme lo hermosa que era y lo mucho que le gustaba tenerme en su clase. Me reí e intenté cambiar el tema, pero sin esperarlo, se acercó a mí y me besó. Estaba muy confundida, pero todo pasó tan rápido que lo besé de vuelta. Ya habían pasado unos segundos y seguíamos besándonos y empezó a quitarme la ropa. No había hecho nada como esto antes y sentí que las cosas iban muy rápido. Pensé, ¿qué estás haciendo? Me levanté rápidamente y salí. Fue detrás de mí y empezó a disculparse. Vamos, tengo que llevarte a tu casa. Prácticamente me empujó a su carro y pasó de quererme besar a querer deshacerse de mí como si nada hubiera pasado. El trayecto a mi casa no dijimos ni una sola palabra. Esa noche intenté procesar todo lo que había pasado. Estaba preocupada de lo que la gente pudiera pensar cuando se enteraran. Puede que me odiaran o que me vieran distinto o que pensaran que estaba desesperada. Creo que entre todos mis pensamientos solo pude dormir 1 hora. No sabía qué iba a hacer. Realmente quería decirle a mi mamá o tal vez al director o a la consejera, pero ¿y si decían que era mi culpa? ¿Que yo no lo evité? Y si era mi culpa y decía algo, podría arruinar la carrera de mi profesor y realmente no quería vivir con esa carga encima de todo lo demás. Al día siguiente decidí que iría con mi consejera. Necesitaba decirle que quería salirme de mi clase de biología. Me preguntó por qué, pero no quería decirle la verdad. No podía. Así que mentí y le dije que no era para mí. Por mucho tiempo me sentí confundida e insegura. ¿Estuve mal por haber ido con él esa noche? Tal vez no debí de besarlo de vuelta. A veces siento paranoia y siento que otras personas saben y me pongo nerviosa de saber qué pasaría si es así. A veces lo veo en los pasillos, pero siempre evitamos el contacto visual. Sé que tomé la decisión adecuada esa noche. No dejar que las cosas avanzaran más. No puedo imaginar cómo me sentiría si hubiera pasado algo más. Ahora me siento enojada y molesta de que un profesor, una persona que está en una posición de confianza, me pusiera en esa situación. Y mientras más recuerdo eso, más pienso que debí haber dicho algo en ese momento. Pero ahora creo que nadie me creería, o que dirían que solo lo hago por atención. Si algún adulto, desconocido, profesor o incluso familiar ha actuado o hablado de manera inapropiada hacia ti, por favor, habla con alguno de tus papás o alguien en quien confíes. Siempre hay personas que te van a escuchar y no tienes por qué sentir que tú eres la que está mal. No tienes que cargar con eso tú sola.